Buenas noches, profesora. Buenas noches, posibles espectadores. Este es mi segundo video con respecto al mismo tema que hablamos en el primer video. ¿Quién lo diría? Aunque no tengo pensado ser un youtuber ni nada por el estilo. Pero en fin, vamos a proseguir con la historia que había seleccionado en el anterior video. Se llamaba Querido hijo, está despedido. Bueno, esta es la historia, pero esta vez en PowerPoint con respecto al ET3. Querido hijo, estás despedido. Por el autor Jordi Sierra Fabra y las ilustraciones por Magali Coloma. Jordi Sierra y Fabra nació en Barcelona en 1947, llegando a ser un escritor español con un gran historial de obras de literarias tanto para jóvenes como niños, siendo publicados estos en España y Latinoamérica. Miembro del grupo, su, su presentador, Ian Jair Antonio Díaz Bautista, identificación 2023 36 732 y mi número de teléfono. Personajes principales: Miguel Fernández Martínez y Doña María de la Esperanza Martínez García. Sin duda esta historia es de las más interesantes que he logrado leer. Secundarios. Solamente hay, solamente hay 8. El padre, el abogado, el señor José, la policía, Benito, Gaspar, el anciano y los amigos de Miguel: Isaías, Alejandro y Mar. Comenzamos con la historia. La carta. Cansada de exigirle que cumpla con sus deberes diariamente, la madre le entrega una carta con un mensaje importante a su hijo, Miguel. En ella relataba: querido hijo, estás despedido. Las discusiones. Debido a su mal comportamiento, Miguel estaba muy sorprendido por ello, que lo tomó como una broma de mal gusto, pero la realidad era muy cruel al escucharlo de su propia madre, y no ayudaba en nada en que su padre abogara por él, ya que se puso neutral a ello, dándole 30 días para que piense en qué va a hacer. Dado el gasto de su tiempo en obtener la benevolencia de su madre, Miguel fue corrido por su progenitora y, y pudiera así comenzar una nueva vida sin tener que preocuparse por las travesuras de su hijo, mientras que el niño simplemente se quedó agobiado y caminando sin rumbo alguno. El parque. Desconsolado, Miguel llegó al parque y vio cómo las madres se divertían con sus pequeños retoños, entre ellos sus amigos, quienes se sorprendieron mucho al verlo en esa situación. Trataron de apoyarlo, pero tristemente la realidad siempre va a hacerlo muy diferente. Una amiga de verdad. Pese a no tener un lugar donde quedarse, uno de sus amigos llamado Mark se fue y volvió con un sándwich de queso, siendo uno de los pocos consuelos que tenía al tener una amiga de verdad. El anciano. Pasando un buen tiempo sentado en una de las bancas del parque, Miguel aún se mantenía triste por la situación en la que vivía y pensando que no habría forma alguna de recuperar la vida que tuvo alguna vez, hasta que conoció a un anciano a quien también habían despedido cuando era un niño. A su vez lo motivó a volver a casa y pedir una oportunidad. Muy tento. Tras esperar a su madre un tiempo, vio cómo entraba totalmente arreglada y con un nuevo corte de cabello, pero también notó que lo había ignorado por completo hasta dejarlo muy triste ante lo sucedido. Poco tiempo después, su padre estaba regresando a casa y le pidió ayuda, una en la cual se lo negó, bajándole un poco la moral a Miguel. A las horas de la noche, Miguel se encontró con dos policías, quienes le decían que no podía quedarse en la calle,
además de confirmarle que por ley los padres podían despedir a sus hijos, y que solo tenía dos opciones: ir a un hogar de niños despedidos o buscar un abogado para que le ayudara a salir de esta encrucijada. Tras tener esas dos alternativas, Miguel fue a buscar a uno de sus vecinos, el señor José, un hombre de 60 años o más, pero que había tenido la profesión con la cual podría ayudarle. Por fortuna, el señor fue benevolente con él y aceptó el caso, dándole su única salida: escribir a una instancia. Teniendo ya la instancia en su mano, Miguel regresó a casa y se lo entregó personalmente a sus padres, quienes lo leen detalladamente. Reconozco que les he fallado y que tuvieron motivos para despedirme por no cumplir con mis responsabilidades. Sin embargo, les suplico ser admitido nuevamente como su hijo y recibir una segunda oportunidad. Feliz de haber sido admitido como su hijo nuevamente, la familia de A3 se abrazaron con una gran alegría, aunque también con una gran lección que aprendió Miguel todo ese día: valorar a la familia y a todo lo que ellos le habían brindado por él. Para terminar, quiero que todos nos pongamos a pensar en nuestras acciones, tanto pasadas como actuales. ¿En verdad apreciamos todo lo que nuestros padres o familiares han hecho por nosotros? ¿Podemos enojarnos con ellos sin saber que no hemos puesto de nuestra parte para apoyarlos? Pues yo pienso en eso cada día. Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Estas palabras tuvieron un fuerte peso en mí cuando casi experimenté esto, pero pude evitarlo al comenzar a cambiar con respecto al estudio y trabajo. Y también pensando en las consecuencias que pude haber tenido. Pido disculpas en caso de que este video no cumpla sus expectativas, ya que a pesar del tiempo que nos dio, no todos tenemos dicho tiempo para cumplirlo, incluyendo la experiencia para hacer este tipo de video. Sin otra cosa que más decir, me despido, que tengan un buen fin. Dios mío. Sé que este video ha sido un poco largo, pero confío en que le haya gustado, profesora. Y perdón por el tiempo adelantado. Mis disculpas. Cuídese. Nos vemos.